En primer lugar, no es ningún favor que estamos haciendo a nadie, es un placer. A todo tipo de cuestiones en las cuales se hable de patrimonio, pues nos apuntamos de manera, vamos, estamos encantados. Con ganas. Agradecemos la invitación a la organización por contar con nosotros y habernos, bueno, pues planteado esta propuesta, ¿no?, de presentación, además de cierre, o sea, una responsabilidad ya mayor incluso. Nosotros decíamos, vamos a contarles algo que en realidad ellos lo viven, o sea, son de allí, la gente a la cual vamos a hablar en su mayoría pues son de Utiel, conocen sus propias bodegas y vamos a intentar un poco aportar o enseñarles cómo lo vemos nosotros desde el punto de vista también arquitectónico, pero también educativo, formativo y sobre todo para resaltar el valor que tienen. Hemos titulado la ponencia, nos vamos a quedar aquí, no pasa nada, porque es que es estar subidos. Lo normal es que nosotros nos bajemos ahí abajo y estamos, pero no pasa nada. Lo dejamos así porque volvemos loco al cámara. Entonces nos quedamos aquí, no pasa nada. Hemos titulado la ponencia Las bodegas hipogeas de Utiel, documentación y puesta en valor. Son dos aspectos que queremos tratar en esta ponencia porque consideramos que son imprescindibles y necesarios ante la conservación del patrimonio, que es de lo que también queremos hacer hincapié. Ya han dicho, yo soy lugareña e intenté hacer investigación sobre las bodegas excavadas allá por el 2005, pero quizá era demasiado pronto. Quería hacer mi doctorado en este tema, pero no encontré la confluencia y las puertas que necesitaba que me ayudaran o que se me abrieran para poder realizarlo. Los tiempos han cambiado, me alegro muchísimo porque ahora veo que de hace poco tiempo aquí es el momento. Como decía Carmina, que he hablado con ella por teléfono, pero no nos conocíamos, ahora nos ponemos cara, es el momento y entonces pues hay que trabajar todos desde las áreas que cada uno podemos aportar un granito a ello. Bien, yo voy a hablar de una aproximación, digamos, un poco más contextual, histórica, de la cuestión de la cultura del vino y de cómo ha influido en tantas áreas de nuestra vida diaria aquí en la propia ciudad. Bueno, si empezamos de lo general a lo particular, podríamos decir que obviamente tenemos la situación que tenemos a nivel vitivinícola, porque tenemos una climatología y tenemos una geología únicas, o no que sean únicas, sino que se han unido o que han coincidido de manera que han permitido, bueno, pues que tengamos la producción o que el cultivo de la vid sea mayoritario no en la población, sino en toda la comarca, ¿no? Esto ha sido utilizado tanto, o tiene una repercusión, o tiene una impronta, una huella, tanto, si quieres ir pasando, a nivel paisajístico, como ahora mostraremos, como a nivel bajando de escala, haciendo una escala, digamos, a un zoom más cercano, dentro del urbanismo, dentro de la ciudad, que es donde vamos a centrar la ponencia. Bien, el valor que tienen la cultura del vino no la dicen ya pocas personas, la están diciendo muchas personas. Tanto es así que incluso, no sé si hay representantes ahora mismo aquí de Territorio Bobal, pero han incubado, ¿no?, un proyecto, una propuesta de patrimonio de la humanidad. O sea, estamos hablando de algo ya muy, muy importante, como proyecto conjunto con otros emplazamientos, que también hablan de la cultura del vino en tiempos, pues, prehistóricos casi, diríamos, ¿no? ¿Puedes pasar? Bien, hacer mencionar el valor de bueno, pues que dentro de la ciudad estamos acostumbrados a visitar cuando nos visitan, pero también cuando visitamos nosotros otras ciudades, ¿qué es lo que vamos a visitar? Monumentos. Pero los monumentos casi que se conservan por sí solos, por el carácter que tienen, por la entidad, por el tamaño, por la envergadura, tienen muchísimos apoyos para mantenerse en el tiempo, para ser conservados. Pero ¿qué pasa con todo eso, con toda esa masa homogénea que queda y que esos monumentos
pero que también cuentan la forma de vida de una sociedad. Esa masa, como decía un arquitecto, ahí he puesto una frase, Aldo Rossi, decía: la ciudad es el lugar, o es el, ya lo he traducido yo, es el locus de la memoria colectiva, es el lugar natural donde generación tras generación van dejando sus huellas, y por eso nosotros ahora podemos disfrutar y podemos dejar como herencia las huellas conservadas en este caso, asociadas a la cultura del vino, ¿no? Y particularmente nosotros hablaremos de la arquitectura vernácula o el patrimonio vernáculo asociado con esa cultura del vino. Claro, estamos hablando por lo tanto de visibilizar algo que no es tan fácil proteger. Ahora mismo, bueno, pues ya empieza a haber una cierta protección a nivel urbanístico. Tenemos, bueno, protecciones de cascos antiguos, BRLs, ¿no? Ya zonas que se conservan, o no que se conservan, que se protegen con figuras administrativas, pero queda todavía camino por recorrer. Y cuando hablamos de patrimonio vernáculo, he puesto aquí unas citas de, bueno, pues de la Carta del Patrimonio Vernáculo, así llamada, en la que identifica, ¿no?, qué es ese patrimonio vernáculo, porque es la identidad, plasma de la identidad, ahí está en rojo, de una comunidad, es un signo identitario. Nosotros, como utielanos y como vividores de esta cultura del vino, forma parte de nuestro ADN esta cultura. Dice así, ¿no? El patrimonio vernáculo constituye el modo natural y tradicional en el que las comunidades han producido su propio hábitat. Bien, pues ahí es donde queremos hacer hincapié de hay que poner énfasis, hay que poner en valor esas partes del patrimonio que quedan invisibles, porque cuando vamos a una ciudad no nos fijamos tanto en esa masa homogénea, sino que vamos directamente a los hitos arquitectónicos, a las catedrales, a las iglesias, a los castillos, a los sitios big en general, ¿no? Pero nos está contando muchas más cosas también esa masa, que además es vulnerable. Es vulnerable porque en esta sociedad globalizada, bueno, pues se siente mucho más amenazada, dado que no tiene las protecciones que pudiera tener cualquier monumento. Y si hablamos de esta vulnerabilidad de la arquitectura o del patrimonio vernáculo, tendríamos que hablar de la invisibilidad incluso de cierto patrimonio vernáculo también, como son las bodegas excavadas que tenemos aquí. Muestra de ello es este plano de la Villa de Utiel del siglo XVIII, en el cual se hace una representación conceptual casi de la propia villa, pero no hay rastro de que haya un elemento subterráneo. Es decir, a nivel documental, la historiografía, si cogemos la historia de Miguel Ballesteros, la historia de Utiel, pues no encontramos signos de que se hable de estas bodegas excavadas, cuando nuestros antepasados, pues bueno, pues pasa la siguiente, bueno, no, todavía no, tenemos datos ciertos que desde el siglo XIV, pues ya sabemos que había casas con bodegas, y por lo tanto la forma de vivir o de sobrevivir pues estaba asociada a esta cultura del vino. Tan importante es la cultura del vino para nosotros, para nuestra cultura, para nuestra identidad, que ha tenido, cómo ha influido la viticultura, cómo ha influido, fijaos, en ese mapa en el que lo que se intenta es mostrar el paisaje, cómo ha cambiado ese paisaje, el hecho de que los terrenos y la climatología fomenten el cultivo de la vid. Bueno, no solo de la vid, acordémonos también almendros, olivos y algunos otros, pero mayoritariamente es la vid. Destaca las zonas de regadío que obviamente están destinadas a huertos porque son más productivas. Pero sí que es cierto que nuestro paisaje, así como la candidatura a Patrimonio de la Humanidad, destaca, ¿no? No solamente con los restos, con los hallazgos en Requena, en este caso, en las Pirillas, que sabemos que tenemos más restos. La ciudad de Kelin, la Mazorra, tenemos el Morón, ¿no? Si nos ponemos un poco a pensar, vamos sacando de ahí zonas. Pero es que es todo el paisaje. Todo el paisaje que nos rodea está
como impregnado, me salía manchado del vino, manchado no, parece peyorativo, ¿no? Impregnado, con esta huella. Por lo tanto, bueno, pues la economía, la demografía han dependido históricamente de esta cultura del vino y también el urbanismo. Y ahí entramos, bueno, a ver cómo, por qué la ciudad de Utiel ha tenido un crecimiento hacia la zona norte. Ostras, es que el vino tiene mucha fuerza. Es que resulta que por un lado tenemos la Rambla, obviamente no son los terrenos mejor para construir, por otro lado tenemos zona Batanejo, zona de huertos, ¿y qué sucede? Pues que las mejores zonas, que son secas y ventiladas, son las eras. La Puerta de las Heras es una buena zona, por lo tanto, señalo un poco con el ratón, estas son, bueno, el primer crecimiento que tiene la ciudad está situado en esta zona, cercano a la antigua o la que existió ermita de San Gregorio. Por lo cual, tenemos ya un primer crecimiento en el que las bodegas no solamente las vamos a encontrar, y ya podemos decirlo, ¿no? Ahí todos, la Asociación La Serratilla puede dar buena fe de esto, la cantidad de bodegas que hay fuera de lo que era la antigua muralla medieval, pero también en los crecimientos sucesivos que ha tenido en la población, también relacionados, obviamente, o influidos por esta cultura del vino, se han ido prolongando hacia el norte, hacia el barrio de las bodegas, porque, bueno, teníamos también ahí la línea del ferrocarril, que era un punto o era un elemento clave para la exportación, ¿no? del vino. ¿Y cuáles son los símbolos de esta cultura del vino? Cualquiera que visite esta ciudad, pues es guiado o se le explican, entre otros monumentos, la bodega redonda. Pero la bodega redonda ha existido siempre. Antes de la bodega redonda, ¿dónde se hacía el vino? ¿Dónde están esos símbolos? Están invisibles, no se ven, están debajo de las casas. Hay que fijarse, hay que empezar a educar la vista para cuando damos paseos por el casco antiguo y extramuros, fijarnos en que nos podemos encontrar estas, parecen portones, pero no llegan al suelo, tienen una anchura determinada, es decir, estamos viendo las puertas de Trullo, el antiguo Trullo donde descargaban la uva, que son como son porque servían a lo que hacía falta, a la descarga sobre el Trullo, pero también los respiraderos, la gran cantidad de respiraderos. Si empezamos a pasear y empezamos a fijarnos en la cantidad de rejillas que tenemos en la ciudad, nos podemos asustar. Hay muchísimo, es decir, creo que todavía no hay capacidad para contabilizar. No sé si Santiago puede apuntar algún número, yo no me atrevo porque hay muchísimo. Muchas. Pero además ha influido la cultura del vino no solamente en la propia sustracción, vamos a llamarla así, porque no es construcción, es sustracción de la tierra para generar esos espacios donde se elaboraba el vino, sino también para la construcción de los edificios que hay encima. Si rascamos la superficie de los edificios, vemos claramente que tenemos edificios de tierra. Edificios de tierra, ¿pasa la siguiente? En los que además podemos ver distintas técnicas y eso nos está mostrando, nos ayuda también a unir vínculos, porque ¿qué sucede? Pues que tenemos la técnica del tapial, que es la construcción con tierra en la muralla, obviamente musulmana, y por lo tanto era una técnica de origen árabe. Tenemos construcción de tierra desde el siglo VIII hasta el siglo XVIII. ¿Por qué? Hasta el siglo XVIII. ¿Y luego qué pasa? De nuevo el vino. Roturación de los campos, mecanización del campo, introducen la máquina, se empieza a sacar piedra, cambia la manera de construir las casas y empiezan a aparecer o bien elevaciones en las cuales ya se ve la mampostería, cambia la técnica de construcción, en lugar de la construcción con tierra. Es decir, la cultura del vino ha tenido una trascendencia importantísima en todos los ámbitos. Y bueno,
cómo vamos bajando de escala y llegamos a, bueno, pues a tener, gracias, como decía, a esa geología que nos ha permitido, pues con mucho esfuerzo, excavar desde pozos, llegar hasta las vetas blandas. ¿Por qué? Porque hay una sucesión de estratos duros y estratos blandos que ha permitido la excavación de bodegas. ¿Y esas bodegas qué forma tienen? Pues es, vamos a decir, aleatoria, la que el propio terreno permite, la que los recursos, una manera muy sostenible de crear o de hacer o de sustraer estas cuevas, pues es lo que el propio terreno va permitiendo, ¿no? Donde encuentran los estratos blandos. De ahí que, bueno, pues haya bodegas que están dentro de los límites de las parcelas, pero otras muchas van o se expanden fuera del propio límite, van hacia las calles o hacia los vecinos. En fin, tienen pues una forma que no está limitada catastralmente ni coincide con la parcela catastral que tendríamos de la propiedad que está por encima de ella. Bien, como decía, bueno, yo no lo sé, no sé si aquí también habrá historiadores quizá y puedan a lo mejor saber más sobre esto. No podemos, yo no puedo hablar cuándo se empezaron, ¿no? Pero en qué época, pero sí que tenemos a ciencia cierta algún documento que ya nos avala y nos dice pues que en el siglo XIV ya se vendían casas con bodega y además se vendían con bodega como algo, un plus, algo que todavía mejoraba el precio, cosa que en años anteriores pues encontrarse una bodega excavada en una casa que uno compraba, pues parecía que te había caído una condena, ¿no? Madre mía, ahora a ver qué voy a hacer con esto. Bien, yo creo que eso debe de cambiar, esa manera de verlo. Bueno, aquí de manera esquemática, porque tampoco queremos contar mucho y el tiempo es el que es, de manera esquemática hemos intentado trazar, bueno, pues una evolución a través de los siglos de cómo ha ido configurándose la propia ciudad con el subsuelo, con esa relación con el subsuelo, empezando desde, vamos a decir, aproximadamente estamos en el siglo XIII y sabemos que dentro de la muralla cristiana pues tenemos túneles defensivos que unían las puertas principales de la muralla y sí que hay evidencias de que han sido reutilizados ya esos espacios excavados. Pero sí que es cierto que, bueno, durante el siglo XIV bueno, se van adecuando y hasta el siglo XVI se siguen colmatando todos los espacios que quedan dentro de la muralla con casas con bodegas también. Llegados ya, bueno, pues al siglo XVII, ¿se ve el ratón? No. Ah, no, ostras, yo estoy señalando aquí, he tenido la duda. Vale. Bueno, pues determinados hechos hacen que se aumente, ¿no?, la demanda de vino y por lo tanto no, déjalo, que si no se vaya fuera de la pues tenéis los dibujos a la izquierda, estaba señalando los dibujos a vuestra, que tampoco sé si es izquierda, vuestra o mía, izquierda, en los que hay aprovechamiento de las galerías subterráneas. Después hay construcción planificada, es decir, ya los solares extramuros se compran pensando en la posibilidad de hacer bodegas y además utilizar de una manera muy sostenible el material extraído de las bodegas para la construcción de lo que está sobre la superficie. Hasta que finalmente, ya en el siglo XIX, bueno, pues distintas circunstancias hacen que se vayan abandonando, la demanda es muchísimo mayor y se va abandonando este sistema, o sistema de preindustrial de producción de vino y se sustituyan ya por bodegas aéreas. Pasando, bueno, dentro de la parte subterránea también hay una subevolución, desde cubas o toneles pasan por tinajas y finalmente pues trullos, ¿no?, como depósitos. Bueno, distintos trabajos, nosotros venimos, os contamos todo esto, pero estos son trabajos en equipo multidisciplinares que se hacen entre bastantes personas de distintos ámbitos y bueno, pues hay catalogadas
bodegas con distintas morfologías que están siempre relacionadas con esa cuestión geológica de la cual hemos hablado, ¿no? Lo que el terreno permite excavar. Bien, aquí no creo que sea ninguna novedad, ¿no? El esquema conceptual de cómo funciona una bodega, todos seguramente lo conocéis, desde la puerta del trullo que estábamos antes comentando, pasando por el trullo, el tiempo que se permite la fermentación primera alcohólica en este habitáculo, pasando por una pieza muy especial, el canillero, hasta un elemento opcional que no todas las bodegas lo tienen, la trulleta, y de ahí se distribuye por canales de reparto a los distintos elementos donde se produce la segunda fermentación. Bueno, lo que se ha hecho, bueno, incluso en las partes inferiores, quiero decir, hay detalles que si vamos a examinar cada elemento por elemento, nos dan muchísima información. Lo que se ha hecho desde la Universidad Politécnica, bueno, pues con distintos alumnos, 2 alumnas de aquí de la propia ciudad, otras Nerea Almonacid y Patricia García Ballesteros, empezaron trabajando, atraídas, ¿no? Porque había propuesto pues un tema de su pueblo y entonces contactaron conmigo para hacer su trabajo final de grado en relación a este tema. Con ellas empezamos, pero se han unido otros estudiantes que ya no son de la ciudad, pero que han venido y han trabajado también con sus trabajos finales de grado. La idea ha sido, bueno, trabajar desde estudios más generales hasta estudios más particulares, incluso llegar a crear una metodología para producir un manual en el que podamos dar informaciones a los propietarios de cómo conservar sus bodegas. Para ello primero es necesario documentar. Por lo tanto, se ha documentado todo, desde cada elemento que acabo de nombrar muy rápidamente, desde las puertas de trullo, pasando por esos trullos, qué tipologías hay, qué materiales se utilizan, qué formas tienen cada uno, a qué degradaciones están sujetos o sometidos y qué soluciones se les puede dar a cada uno de estos elementos para conservarlos. Con todos, piezas muy especiales como son los canilleros, estas piezas pétreas de tanta entidad, y su vinculación, ¿no? La unión que es fundamental entre la parte inferior del trullo y o bien la trulleta o bien los canales de reparto entre los cuales ya se va distribuyendo el vino. Vamos a llamar el caldo, más que el vino, porque el vino todavía no es vino. Perdonad los expertos en viticultura. Bueno, lo que se ha hecho es trabajar cada una y estudiar cada una de esas partes muy en detalle para tener todos los datos bien documentados, bien organizados. Bueno, pues claro, nos damos cuenta que conforme vamos acercándonos, haciendo un zoom y estudiando parte a parte, vamos obteniendo más información que nos habla, bueno, pues incluso de oficios y gremios. Las tinajas, por ejemplo, nos hablan del oficio de los hornos que había en esta ciudad, que ya no se conservan, del oficio de tinajero, del añador, o boteros, que también había, cuberos primero y ahora me he pasado yo a los boteros. Es decir, estamos hablando de una cultura mucho más amplia, no solamente de lo tangible, de los restos que todavía tenemos debajo de muchas viviendas, sino de lo que ya no existe, de todos estos oficios que se han perdido, que aún quedan algunos restos y que gracias a esos restos podemos volver a reconstruirlo, la historia. Son todos los elementos para al final llegar pues, a una síntesis. Aquí obviamente se ve muy pequeño, pero son cuadros en los cuales tenemos con un vistazo todos los elementos con sus características identificativas, con toda la variedad, tipologías que pueden tener, degradaciones, hasta llegar a plantear soluciones a los problemas que presentan. No solamente los elementos, ¿cómo se va para atrás aquí? Sí. No solamente los elementos funcionales que forman parte del proceso de elaboración del vino, sino también de los elementos espaciales que también son importantes. Es decir, cuando hablamos de elementos espaciales nos estamos refiriendo a esas bóvedas excavadas, esos arcos de refuerzo, las escaleras, los accesos,
todas las tipologías que podamos encontrar, ¿no? Que podamos, respiraderos, la importancia que tienen estos, cómo son, qué tamaño tienen, proporciones, materiales, etc. Bien, todo ello, bueno, pues ya empieza a publicarse, todo esto está disponible en RIUNET, que es el repositorio de la Universidad Politécnica de Valencia, en trabajos finales de grado. Estas son las portadas de los cuatro alumnos de los cuales he comentado, en los cuales, bueno, pues se ve desde una parte más general a partes más específicas, como pueden ser, por ejemplo, trabajar ya con elementos como la tinajería, solo centrados en esos elementos. Bueno, con esto le doy paso a mi compañero Pasquale, que habla de esa segunda parte en la que también hay documentación, pero también puesta en valor. Llegados a este punto, cuando ya se ha hecho investigación y ya conocemos estas relaciones, estos vínculos, claro, hay que tomar, bueno, como se ha tomado conciencia de esto, te hacen las preguntas, ¿y qué hacemos para que los demás tomen conciencia de esto? Porque la tesis o el TFG, etcétera, lo leen 4 personas y ahí se queda. Y pues ahí nos planteamos varias estrategias, y entre las cuales elegimos organizar un taller. Que esta modalidad, decimos, el workshop, el taller, suele tener éxito entre, sobre todo los jóvenes, sobre todo nuestros estudiantes, que es nuestro objetivo. Y la verdad siempre lo comentamos, en el 22, de la mano de ICOMOS, y del CIA, que es un comité científico internacional de ICOMOS que se ocupa de la arquitectura de vernáculas, queríamos organizar un taller que ya se estaba organizando de alguna manera en otros países, en Tailandia, muchos años, muchas ediciones, en Egipto, en Finlandia. Son talleres que nacen un poco de la escuela de Alvarado, en la Universidad de Alvarado en Finlandia, y queríamos llevarlo aquí. Luego, por una serie de circunstancias, pues nada, nos fallaron, siempre lo contamos, realmente el WIDUBER, que llamamos así este taller, nació de casualidad, un poco de rebote. La historia es parecida a lo que se contaba antes, que bueno, alguien al final tuvo que tomar la rienda, creyó en esto y dijimos, bueno, tiramos a la piscina. Lo llamamos WIDUBER, que es el acrónimo de Workshop Internacional de Mejora y Puesta en Valor, Documentación de la Arquitectura Vernácula. Eso era un poco la idea de lo que queríamos hacer. Y hicimos una convocatoria internacional, así como estos Vernadoc que se llaman finlandeses, un poco a varias universidades europeas, gracias un poco al apoyo de la Universidad Politécnica. Participaron, creo que hasta 10 universidades extranjeras, distintos países, 15 alumnos. Por 15 días había un poco de todo, desde Rumanía, Italia, países latinoamericanos, etc. Y por supuesto había alguien de aquí de Utiel también, que desconocía el patrimonio que tenía bajo sus pies. Y la idea era, el lema, decimos, de este taller fue enseñando al mundo nuestro patrimonio oculto. El WIDUBER tenía 2 objetivos. Uno, documentar, porque no puede haber conservación si no hay documentación primero, y por supuesto poner en valor como primeros pasos de la conservación, y luego restablecer estos vínculos que entendemos rotos de alguna manera con la comunidad. Ya os he dicho que había gente de aquí, o incluso los mismos propietarios de las bodegas, que no conocían el valor de estos bienes que tenían bajo sus pies, que son identidades, como decía Yolanda, de Utiel y de toda la comarca. Pues para ellos montamos
un equipo que lo que os comentaba, de Italia, Rumanía, Rusia, Bolivia, España, diferentes universidades, y la internacionalidad, y por supuesto de diferentes perfiles. Había arquitectos, había ingenieros, había técnicos de varios tipos, algunos también arquitectos, ya la mayoría eran estudiantes, pero también había arquitectos ya salidos de la carrera. Y esta internacionalidad y esta interdisciplinaridad entendemos que es un valor añadido para este tipo de participaciones. Los participantes, por supuesto, han sido clave para que funcione la experiencia, por sus puntos de vista distintos, por también, bueno, por ser jóvenes y por las ganas que tenían, etc. Empezamos esta experiencia con unos primeros casos. Elegimos al principio solo 6. Nos ocupamos de bodegas privadas, no eran bodegas del ayuntamiento, que ya han sido restauradas, documentadas, etc. Intentando un poco controlar o de alguna manera empezar a hacer una cuenta, decimos, de la cantidad de bodegas que hay que no son públicas. Imaginaos las dificultades de trabajar en estos espacios complejos, orgánicos, bajo tierra, con condiciones atmosféricas distintas. Además, tomar medidas, ya es difícil tomar medidas de una habitación cuadrada. Imaginaos lo que puede representar la dificultad de tomar medidas en un espacio que en las 3 dimensiones es absolutamente orgánico. Y muchos de estos estudiantes, además, a las primeras experiencias. Había alumnos que habían sido, siempre me hace gracia contarlo, que habían sido suspendidos en las asignaturas de dibujo. Y que venían ahí y decíamos, madre mía, ¿dónde nos hemos metido? Pero ahora vais a ver los resultados y lo sorprendente de la verdad de lo que se llegó a tener. Los casos de estudios fueron organizados dentro y fuera de las murallas, un poco como comentaba Yolanda, para documentar las diferentes tipologías o morfologías que tenían estas bodegas. Que nos ha permitido ese estudio no solo entender la arquitectura, sino que también todo ese patrimonio inmaterial, intangible, que está relacionado a las bodegas y a la producción del vino. La idea era un poco utilizar una metodología simple, de pasos simples, que no fuera compleja. No teníamos fundamentalismos ideológicos o purismos metodológicos de no, esto hay que hacerlo así. Para la exactitud científica no era ese el objetivo. El objetivo era documentar de una manera flexible, más aún por la característica de estos espacios, porque muchas veces la teoría metodológica no se puede aplicar en todos los contextos, más aún en un contexto como este. Por lo cual buscamos una metodología flexible, resiliente, para poder un poco seguir con este proyecto. Por lo cual usamos técnicas tradicionales de toda la vida, con herramientas manuales, y la complementamos también con herramientas digitales. Empezamos con lápiz, nivel o burbuja, ¿cómo se llama? Nivel de burbuja, y utilizando luego sistema láser o de medición o un poco más complejo. Donde se podía, se usaba una, y si no, se usaba la otra, sin quebrarse un poco, sin dolores de cabeza, ¿vale? La idea era realizar unos levantamientos métricos, un levantamiento arquitectónico, realizando inspecciones detalladas y formales de los edificios para proporcionar unos dibujos precisos. Todo esto necesita de una planificación desde la cual se establecen los objetivos, los grados de detalles, la técnica, las herramientas, que fue un trabajo previo que tuvimos que realizar. Y todo este trabajo además sería la base
para futuras inspecciones, para un trabajo de puesta en valor, para la difusión, que es una cosa que a nosotros como profesores nos interesa y un poco nos motiva. Aquí veis, por ejemplo, los primeros trabajos, decimos, de anotación de las medidas hechos en campo por los estudiantes con todas las triangulaciones, porque claro, como son superficies no regulares, necesitamos de cerrar, de abrir triángulos para poder, o con el levantamiento cartesiano también, se usaron varias técnicas. Y llegamos a definir una metodología que comprende diferentes fases. La primera fase, que se desarrollaba in situ, los alumnos bajaban a las bodegas, trabajaron aquí por 15 días, creo recordar, y claro, la primera semana más o menos se desarrolló debajo de la bodega. Los alumnos entraban por la mañana y salían ahí a la hora de comer y luego volvían hasta la tarde. De hecho, a veces no se enteraban de si llovía, si había sol, si hacía frío. Bueno, ellos pasaban frío, eso sí, debajo de la bodega, cuando arriba había 40 grados hasta, y pues, lo hicimos en verano, en pleno verano, y empezamos con toda esta fase de bocetos a mano alzada, de una documentación. Aquí lo veis trabajando con todos los medios posibles, con todas las condiciones que podéis imaginar. Yo creo que es algo. Nada, la idea era eso, tener un levantamiento métrico, la forma de la bodega, recoger todas las informaciones técnicas. De hecho, eran ellos mismos que iban descubriendo detalles y nos llamaban, hemos visto esto, no nos explicaban qué es, ¿esto a qué servía? Y claro, a veces no teníamos tampoco nosotros la respuesta, teníamos que ir in situ a ver de qué estaban hablando y vamos avanzando hipótesis. Aquí, bueno, veis un poco eso, del lápiz a herramientas electrónicas. Y a veces nos apañábamos como podíamos. Imaginaos que poner unas dianas en un lugar donde se cascadilla la pared, eso era muy complejo. O poner una chincheta que no se ve en condiciones de oscuridad, pues eso, la verdad que agudizaba el ingenio de los estudiantes. Y luego empezó, decimos, la segunda fase, que además la desarrollamos aquí en esta Casa de la Cultura. Empezamos con todos estos bocetos a lápiz que se habían tenido y luego se le iban añadiendo capas de informaciones, que nos venían de las fotos, que nos venían de las medidas que se iban, decimos, plasmando en estos bocetos. Y devolviendo muchísimas veces porque ya os comentaba, diferentes perfiles, algunos alumnos con poca experiencia, etc. Por lo cual del boceto a lápiz se empezaban a añadir detalles, a lápiz o a tinta. Bueno, a tinta era lo que nosotros queríamos, luego al final nos teníamos que conformar, entre comillas, con información sobre los lápices. Quien tuvo la posibilidad de ver los resultados, la verdad que son asombrosos. De hecho, antes estábamos comentando que son piezas únicas, hechas a mano, que son piezas artísticas que igual, no sé, son arquitectos, jóvenes arquitectos que un día serán futuros Calazabas o Álvaro Citra o Alvaralto, lo que sea, y tenemos la posibilidad de tener sus bocetos de las bodegas de Utiel, que ya veremos. Igual es una inversión que no sale rentable. Nada, se hacía todo esto, texturas, sombras, etc. También con un objetivo de enseñar a los alumnos nativos digitales que no se dibuja solo con ordenadores, se dibuja a mano también. Y de hecho, la intención de dibujar a mano, sobre todo en el patrimonio vernáculo, y usando esas habilidades profesionales básicas que muchas veces estamos olvidando, para la arquitectura vernácula es todo un puntazo, porque muchas veces no se puede representar el patrimonio vernáculo con la nueva tecnología. Aquí lo veis, cuando trabajando aquí, en la segunda semana, día y noche, literalmente, cada uno en su mundo musical o relacionándose uno a otro y produciendo sus láminas. Se destituyeron todas estas medidas de manera diédrica, en el sistema diédrico, planta, alfado, sección,
pero siempre a mano. Aquí un poco de ejemplos. La verdad que podríamos haber traído las láminas, porque las imágenes en la pantalla no merecen tanto la pena. Y una vez tenido todo esto, empezamos a devolver también unas informaciones que jamás se ha hecho hasta ahora, de relacionar lo que comentaba antes Yolanda. No sabemos muy bien, hoy en día podemos sospechar y hipotetizar que debajo de una vivienda hay una bodega, pero no sabemos cuál es su desarrollo. Empezamos a hacer, gracias a la técnica de levantamiento, situar las bodegas en el subsuelo. Veis ahí un poco algún caso de bodegas que se metían en la calle, que se metían en la propiedad de los vecinos, cómo se desarrollaban a nivel de sección, etc. Con lo cual ya empezamos a facilitar la lectura de estas relaciones espaciales entre lo que está arriba, lo que se ve y lo que está debajo. Como resultados, como comentaba antes, pues unas láminas dibujadas a manos con documentación gráfica, fotográfica, una serie de datasets que para nosotros es muy importante, todas esas informaciones de coordenadas, de saber dónde está cada cosa, de medidas, etc. Y pues aquí tenéis algún ejemplo, una vez terminados los trabajos, que como podéis ver no son planos de AutoCAD, ni impresión, reprografía, son todo láminas, hasta la rotulación se hizo a mano. Estos son ejemplos de lo que los alumnos llegaron a hacer. Pues todo esto nos sirve para futuras investigaciones, es un material muy valioso. Y sobre todo eso, una recogida de datos sobre la cultura del vino, sobre el funcionamiento de la producción y conservación del vino, sobre esta cultura de material que está relacionada al espacio arquitectónico, que a nosotros un poco es lo que nos interesa. Claro, no sé si alguien se pregunta por qué dibujar a mano. Podemos haberlo dibujado o haber puesto un láser scan, en un cuarto de hora te hace el levantamiento tridimensional, la nube de puntos de todas las bodegas, y sin embargo nos impuntamos con esto de dibujar a mano. Bueno, realmente, un poco lo comentaba antes, nos dimos cuenta de cómo la universidad ha dejado de enseñar a dibujar. Eso, con el paso del tiempo nos hemos olvidado de dibujar, que no siempre es posible utilizar herramientas de instrumentación digital en ciertos contextos, esto era uno de ellos, y sobre todo por esto de la proximidad física a los objetos. Nosotros estamos convencidos, está convencido el ICOMOS, está convencido el TIAP, que si no te acercas al bien, si no lo tocas, si no lo hueles, si no lo... bueno, yo vengo como han dicho en la presentación muy bien, que han hecho una investigación profunda de mi currículum, yo vengo de Venecia. En Venecia tenemos la característica de poder tocar ambos lados de las calles cuando pasamos por las calles. La tocamos, la respiramos, tiene un olor particular que solo es de Venecia. Algunos dicen que apesta. Yo diría que no, es un olor, una mezcla por la parte de identificación. Eso al estudiante de arquitectura o de ingeniería, etc., nos permite relacionar, es un aprendizaje mucho más profundo porque nos permite relacionar nuestro cuerpo con el entorno. Si lo tocamos, si sabemos dimensionarlo con nuestro cuerpo, el aprendizaje es mucho más profundo. Eso no lo digo yo, lo dicen estudios, decimos, aquí hay educadores, seguro que me darán la razón. Con lo cual, esta información táctil es imposible tenerla con las herramientas. Entonces dijimos, oye, pues tenemos que hacerlo. O si se está haciendo en otro sitio y por este motivo, nosotros también. De hecho, muchos alumnos, cuando estaban aquí dibujando, es que recordaban la disposición espacial, recordaban simplemente por haberlo tocado. Esta experiencia, que, bueno, finalizada ¿cómo se llama? Al dibujar, al levantamiento, etcétera, la documentación, está muy bien. Pero tenía una ventaja más, que era respecto a la puesta en valor. Si yo
alguna experiencia. Seguramente os ha pasado que estudiar o leer sobre un libro, bien, perfecto, a quien se le queda más a la memoria, a quien no, a quien lo entiende primero, a quien más, quien después, y ya está. Y pasado el tiempo igual se nos olvida. Sin embargo, si lo vivimos, si lo experimentamos, esto se queda grabado a fuego. Y de hecho, cuando pasamos a la fase de puesta en valor de este proyecto, los estudiantes eran los encargados de contar, de explicar a la gente que vino a visitar. Las imágenes son de la casa Alamazón, aquí en Utiel, donde hicimos la exposición final de todos estos trabajos. Los estudiantes se encargaron de explicar, a veces incluso a los mismos propietarios de las bodegas, sus bodegas. Y le aportaban una cantidad de detalles, una cantidad de explicaciones sin iguales, porque ellos lo habían vivido. No se tenían que preparar ningún guión, lo tenían ahí, lo tenían muy claro. Eso yo creo que a nivel formativo, educativo, tiene un valor sin iguales. Y por lo cual acabamos este taller con esta exposición, lo hicimos coincidir con el comienzo de las fiestas aquí en Utiel, por lo cual hubo una gran participación. Los alumnos además se lo pasaron muy bien con las fiestas de Utiel. Muchos extranjeros pusieron el mapa Utiel y se llevaron esta experiencia, la contaron. De hecho, ya tenemos una lista de espera de gente de fuera que quiere venir por lo que ha oído que se ha vivido. Y por supuesto, decía, los vecinos, ya solo por el hecho de ver tanto interés por parte de personas extranjeras en su ciudad, que sabían valorar, les sabían explicar, etc., se fueron orgullosos del patrimonio que tenía. De hecho, a raíz de esta exposición, repito, los casos fueron 6, pero empezamos a tener gente que decía, yo también tengo bodega, ¿cuándo venís a la mía? De hecho, eso un poco era uno de los objetivos que os comentábamos, reconectar la comunidad a su patrimonio. Es muy fuerte que tengan que venir desde fuera, yo siempre lo digo, que tenga que venir gente de fuera para decir lo que tenéis aquí, el valor que tienen. Antes lo estábamos comentando, las bodegas subterráneas de Utiel le dan 1000 vueltas a muchas de las bodegas subterráneas que hay en España, que unas cuantas, simplemente por la cantidad y características que tienen. Por lo cual es un patrimonio que hay que salvaguardarlo, que hay que conservarlo, como decía Yolanda, un patrimonio que no tiene protección. Además de la divulgación que hicimos aquí, por supuesto, a escala local, con el ayuntamiento también, el ayuntamiento entre los varios promotores, aquí tenemos algunos que Adobar nos apoyó mucho, la Asociación Cultural Seratilla también, por supuesto, sin ellos no podíamos haber hecho nada. El Consejo de Curador, el Consejo de Curador, por supuesto. Hubo varios agentes, muchas bodegas privadas que también nos apoyaron, cada uno poniendo su grano de arena, porque todo esto fue, los alumnos no pagaron nada, nosotros no cobramos nada, tampoco era ese el objetivo. Y por lo cual todos los gastos, decimos, desde la impresión del papel, la organización, los desplazamientos, pues fue todo un conjunto de voluntariado y colaboración, que repito, desde el ayuntamiento a muchas entidades. Pues esto lo llevamos luego a la universidad. Lo hicimos coincidir con un congreso internacional, l'Heritage 2022, que iba justamente de arquitectura vernácula. Un congreso que tiene mucha solera, mucha trayectoria. Ahí, por esas aulas de la Universidad Politécnica y por estos paneles, decimos, en la lámina que pusimos, pasaron muchísima gente de todo el mundo. Repito, bueno, pues, evidentemente presentamos el proyecto también al congreso, dándole una difusión sin iguales. Por lo cual pasó a una escala internacional, gracias a eso. De hecho, a raíz de esto, el comité científico CIAM, que os comentaba antes, tuvo la curiosidad de ver esto de las bodegas, que no había oído hablar nunca, y lo llevamos aquí a visitar. Y no querían ver la bodega del ayuntamiento, querían ver la bodega
que habíamos dibujado, porque era algo todavía virgen, decimos así, no contaminados con ciertas intervenciones, y querían verlo de primera mano. Y luego, por supuesto, publicando en las revistas especializadas suyas, personales. Como os adelantaba al principio, no solo era documentarlo con técnicas tradicionales, sino que integrarlo con técnicas digitales. A ver, estamos en el siglo XXI, no podemos dibujar solo a mano, tenemos que integrar las dos técnicas, decimos así. Y entonces, ya, la verdad que fue un proyecto piloto, la idea es repetirlo, ampliarlo. Fue digitalizar, por ejemplo, con cámaras 360, estos espacios para poderlos luego visibilizar en una visita virtual que se puede hacer a distancia. Estas informaciones, además, de idea incluirlas, como hicimos, lo hicimos solo con uno de todos los casos, porque luego el tiempo se nos echó encima, pero que se puede en cualquier momento ampliar a las demás. Una WebGIS que se llama una página web basada sobre un sistema informativo geográfico que nos da un montón de informaciones sobre dónde están localizadas, que eso sirve no solo para publicitar a nivel turístico, sino que puede servir a otros investigadores de cualquier parte del mundo saber ahí lo que se puede. Aquí, por ejemplo, tenéis un poco de imágenes de la fase de levantamiento digital, y se realiza un tour virtual que está disponible online para poderlo, esto fue el caso de una bodega, para poderla visitar virtualmente. Este proyecto luego nos sirvió para, en mi caso específico, me sirvió de base, me atreví a lanzarlo a nivel con otro tipo de bienes. Lo voy simplemente para, no va, da igual, lo veríamos en otro momento, a otros bienes. Es decir, y eso a nivel, por ejemplo, toda la línea telegráfica de las torres de telegrafía de la telegrafía óptica españolas, la línea de Madrid a Valencia. Aquí en la comarca tenéis 5 torres, desde Villargordo, Fuentes Robles, Torres Requena, que se pueden localizar en una WebGIS y visitar, etc. Eso concluyendo un poco, esto de documentar, observar y poner en valor la bodega subterránea ha permitido redescubrir una cultura identitaria local y comarcal. Y luego, efectivamente, lo que estaba contando es una experiencia extrapolable a todo tipo de patrimonio, a todo tipo de experiencia, sobre todo, antes se comentaba, en esta España vaciada, que muchas veces debe explotar todos los recursos posibles, turismo, por ejemplo, para poderse reactivar a nivel económico. La arquitectura vernácula, ya le hemos dicho, muestra lo material, por supuesto, pero también ayuda a entender lo inmaterial, que va muy de moda en los ámbitos, decimos, de la cultura a nivel internacional. Se está apuntando a redescubrir todo lo que es inmaterial y todo lo que es intangible. Y lo dicho, que la tradición y el futuro del tipo tecnológico se pueden integrar, se pueden dar de la mano para permitir, decimos, poner en valor y dar a conocer el patrimonio. Y nada, pues aquí, para no extendernos mucho más, os damos las gracias para vuestra atención, vuestra paciencia, y por supuesto, si queréis preguntar algo, estamos a disposición. Me están recordando que me he olvidado de una cosa fundamental, que este año queremos
volver a repetir este tipo de taller. Ya hemos tomado contacto con el ayuntamiento, que por supuesto sin el apoyo del ayuntamiento no podemos hacer nada, y nos ponemos en contacto con el consejo regulador y con todo. Ya hemos lanzado ahí la semilla con algún privado, quiere abogar, por supuesto, si tiene que adelantar, y todo lo que quiera. La Asociación Cultural de la Serratilla ya nos han dicho que, por supuesto, que ellos se apuntan a esto. Y ahora que están aquí a ser parte de las instituciones, yo hago también un llamamiento. Aprovechamos porque mientras tú estás hablando yo he visto entrar a nuestro honorable alcalde, entonces pues no lo podemos dejar pasar la oportunidad. Pues para eso hacemos un WeDuber 2024, ahí lo dejo. Nosotros como representantes de la institución de la Politécnica podemos poner los medios que ya en el convenio que se firmó en el 2022 pues ya establecimos. Necesitamos el apoyo de las instituciones, lógicamente la que más peso pueda tener es el ayuntamiento, y luego obviamente todas las demás que no voy a nombrar, para no dejar a nadie fuera, pero bueno, pues se puede volver a llevar a cabo este tipo de iniciativas que, como el título de las jornadas dice claramente, estamos hablando de divulgación, estamos hablando de difusión del patrimonio. Ya está, ¿no? Sí, okay. Ahí lo dejamos. Pues nada, hemos llegado ya a la clausura de esta jornada de difusión, la primera jornada de difusión y divulgación de la cultura vitivinícola, y bueno, pues un poco creo que ha sido muy productiva esta jornada. Así es que lo que quiero, bueno, además de saludar al director general, a Javier Benito, que es una persona que está muy ligada con nuestra zona, con nuestra comarca, con nuestra ciudad, con la agricultura, con lo que nosotros estamos siempre trabajando, desarrollando y solicitando. Ya ha venido en bastantes ocasiones desde que es director general y muchas más anteriormente, pero desde que es director general ha venido en bastantes ocasiones. Nosotros también hemos ido a verle y estamos trabajando algunos proyectos muy interesantes para la comarca, con él y con la Consellería de Agricultura. El otro día estuvo el consejero de Agricultura aquí, el José Luis Aguirre, y bueno, la verdad que siempre que hemos estado reunidos con el consejero también, con todos los miembros de la Consellería, transmiten una recepción importante. Yo creo que eso es también necesario que lo sepamos, ¿no? Que nos escuchan, que están abiertos a trabajar por nuestra comarca, por nuestro trabajo, por nuestra agricultura, por el sector primario, que es lo que tiene que primar en nuestra comarca, y a partir de ahí empezar a desarrollar el resto de cuestiones que tenemos. Pero quiero agradecer a Javier que esté hoy con nosotros y por lo tanto en primer lugar me he referido a él. También a todos los que tienen algo que ver en esta jornada. Es importante que divulguemos estas jornadas, que trabajemos por lo que es nuestro, que trabajemos por el arraigo en nuestra tierra, en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, en nuestra comarca, pero todo eso tiene que ser con un futuro esperanzador para las generaciones que vienen después. A mí me gustaría que mis hijas pudieran vivir aquí en Utiel como yo estoy viviendo, pero para eso tenemos que desarrollar la comarca. Y quizás si tenemos que cambiar algunas cuestiones, pues las tendremos que cambiar. Pero a mí me gustaría que fuera así, que no solo se desarrolle en los núcleos urbanos importantes y el litoral, sino que desarrollemos también el interior. Y el interior de Valencia es importante. Cuando yo voy a Valencia me cuesta muy poquito. La gente que viene de Valencia aquí, y no es el caso de Javier, les cuesta un poco más. Utiel, qué lejos está. No está lejos, hoy estamos a 40 minutos. Pero no es solo eso. Utiel lo podemos ver, o Villargordo, nuestra comarca, la podemos ver como la última de Valencia o como la primera. Yo creo que en la tarjeta de presentación, cuando vas a una casa o cuando en la primera imagen te hace reflexionar sobre lo que te vas a encontrar. Pues nuestra comarca puede ser la tarjeta de presentación de Valencia. Y yo creo que somos los primeros, no los últimos, sino los primeros. Con lo cual eso es importante, que nuestra comarca
esté desarrollada y dé una buena imagen. Creo que la damos, pero necesitamos ayuda de las administraciones, y eso es lo que estamos en este caso tratando y consiguiendo, creo yo, con los diferentes y con las diversas consellerías. Pero bueno, mi agradecimiento a todos los que han participado aquí, a la denominación de origen, a todos los institutos que están muy involucrados, muy volcados con este proyecto, que todo el mundo dice que puede tener cabida incluso en Europa, que puede ser trasladado y que puede ser, bueno, pues algo importante que se pueda seguir en otros sitios y que nos pueda poner también en el mapa. Pero también quiero saludar al presidente de la Mancomunidad, que está aquí. Entonces, todos los que tenemos algo que ver por la zona, todos, sin distinción, Ayuntamiento de Utiel, el resto de ayuntamientos, la Mancomunidad, la denominación de origen Utiel-Requena, los institutos, todos los que tengamos algo que ver, todos los que estemos trabajando por Utiel, por nuestras poblaciones, por nuestra comarca, yo creo que tenemos que estar involucrados y en común y constante entendimiento para proyectos como este. Así es que no me quiero alargar, que ya se ha hecho muy tarde, ahí tenemos ya la cena en vez del picoteo, pero mi agradecimiento a todos, espero que se puedan repetir actuaciones como esta y reiterar mi agradecimiento a Javier, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo a Ricardo, al alcalde de Utiel, el cariño con el que siempre me ha recibido, siempre me ha tratado muy bien, y la verdad es que pues, yo lo considero ya prácticamente un amigo porque hemos tenido mucho contacto y porque yo creo que nos complementamos y nos llevamos bien. También quiero agradecerle a Carmina todas las banderillas de fuego que me ha puesto, pero bien. Sí, no, porque además es que es reivindicativa y hace lo que tiene que hacer, o sea que yo lo entiendo. Y decirle que coincido con ella. Vamos a ver, yo de estudio estoy hasta las narices, y eso Luis lo sabe, presidente de la Mancomunidad, porque yo nada más llegar aquí me junté con vosotros y creamos rápidamente lo que llamamos el Grupo Rural, que es un grupo transversal en el que estamos otras consellerías, están ayuntamientos, está la Mancomunidad, está la Federación, está la Diputación, para trabajar. No queremos más estudios. Estudios hay muchos, y si quieres información, la encuentras siempre, o sea, tenemos burradas de información. Entonces, vamos a hacer cosas que demuestren que podemos salir adelante y podemos ayudar al mundo rural. Entonces, ahora fácil sería decir ahora, oye, estoy orgulloso de vuestro trabajo. ¿Qué me dices? Porque de estar orgulloso. Vosotros tenéis que estar orgullosos de vuestro trabajo, porque yo no he hecho nada. Más que quedarme aquí sorprendido y decir, bueno, esta gente lo que ha sido capaz de hacer, y lo que decía Carmina, es que no sabéis lo que habéis hecho. Porque parece que lo que habéis hecho es un buen trabajo. Ese trabajo de verdad merece ir a Europa, ese trabajo lo vamos a apoyar por todas partes todos, porque lo vamos a apoyar todos, y hay algo también del presidente, o sea, yo creo que esto se va a enterar y se va a enterar bien y vamos a hacer todo lo posible porque esto llegue. Hay cosas que yo sé que os van a gustar, pero que no puedo adelantaros porque no me corresponde a mí, corresponde más a los alcaldes, el proyecto que estamos preparando para la zona, que yo estoy convencido que os va a encantar y os va a parecer que de verdad ahí vais a notar como todos en conjunto, todo el gobierno, estamos con vosotros y estamos con esta tierra que yo tanto quiero, porque yo quiero mucho Valencia y esta parte de Valencia para mí es una parte muy especial. Me ha gustado siempre, le tengo muchísimo cariño, los paisajes, la gente, o sea, de verdad me encanta esta parte de Valencia y lo disfruto muchísimo. De verdad que os vais a llevar sorpresas porque sabéis, o por lo menos es mi opinión personal, que Bruselas lleva bastante tiempo intentando destruir la agricultura europea. O sea, no tiene sentido muchas de las cosas que hace, muchas de las cosas que permite, es que no tienen ningún sentido. Es que no se dan cuenta, y lo digo de verdad, que aquí han habido héroes en el COVID, que mientras nosotros estábamos en nuestras casas, ellos estaban día a día partiéndose la cara para darnos de comer. Y no se lo estamos agradeciendo a todos esos agricultores, a todos esos ganaderos, perdón, a todos esos pescadores. No se lo estamos agradeciendo. Entonces, estamos maltratándolos. Y parece que ese pacto verde extraño, raro, que hay gente a favor, gente en contra, gente medio pensionista, no, vamos a ver. Ese pacto verde está haciendo muchísimo daño. Y no podemos permitirlo. Y entonces, poco a poco, Europa parece que nos va poco a poco, nos lo va metiendo, y de repente aparecen los gamberros estos de la tierra del vino, de la tierra Boval y de Utiel-Requena,
que han hecho una animalada. Esto cuando llegue a Europa, reivindicando la agricultura, reivindicando la cultura vitivinícola, la riqueza de un pueblo, esto lo va a invitar toda Europa. ¿Qué crees? ¿Que el resto de los agricultores de Europa van a ver esto y no van a decir, yo también quiero? Lo vais a ver. Os vais a asombrar de la ola que se va a montar con esto. Vamos a intentar todos juntos, estoy convencido, todos juntos amplificar la ola que estamos haciendo, porque esto de lo que habéis creado aquí tiene muchísimo más recorrido del que vosotros habéis pensado, y eso que ya habéis pensado que había uno bueno, pues más todavía, os vais a asombrar. Y estoy de verdad, sí que digo que estoy de verdad enamorado de ver gente como vosotros que habéis sido capaces en estos pocos años de lanzar un proyecto como este. De verdad, estar muy orgullosos y tener mi felicidad, y yo creo que la de todo el gobierno. Gracias de verdad por lo que habéis hecho y por lo que sí que vais a seguir haciendo. Gracias.